El día 14 de junio mi papá cumpliría 92 años. Y es simpático porque aún los biógrafos de él, algunos que se dicen biógrafos mejor, para hablar bien el castellano, pues ponen otra fecha de nacimiento, fíjate. Dicen que mi abuela tenía pena como que estaba embarazada cuando se casó, cosas así, insinúan miles de cosas. Y desconocen completamente a mi abuela, que es un personaje extraordinario y fuera de época precisamente, ¿no? Una mujer sin miedo, sin tapujos ninguno. Por tanto, la fecha de nacimiento de mi papá es 14 de junio de 1928. Ahí no hay cómo cambiar eso. Él, desde muy pequeño, comienza con asma. ¿Sí? Los primeros años de vida ya el niño comienza a tener una asma fortísima y eso implica que mis abuelos cambien de ciudad, vayan por ejemplo a una ciudad que está en las alturas que se llama Altagracia, donde iban normalmente los pacientes tuberculosos en esa época. Y el médico recomienda que el niño vaya allí. Entonces allí comienzan sus primeros años de vida, tiene amiguitos, juegan. Yo tuve el privilegio de estar hace poco en Córdoba y ir a una escuela donde él pasa la primaria y también la secundaria. Es muy interesante porque papi, por el asma esta brutal que tenía, recuerden que en esa época no había los medicamentos que tenemos hoy, pues casi no podía ir a la escuela. Pero además hay algo más. Mi abuela ya tiene 4 hijos y tiene que hacer una carta, que la vi yo de puño y letra de mi abuela, pidiéndole al director de la escuela que le permitiera no pagar la matrícula, porque no tiene dinero para hacerlo. Es interesante porque a veces la gente piensa que el Che vivió con toda una serie de, bueno, Ernestico en este caso vivió con una serie de comodidades y de cosas que no están así, es decir, pasaron sus dificultades también en esa época. No tiene muy buenas notas tampoco, porque imagínense, en la casa todo el tiempo. Lo que sí se le provoca en ese momento es un hábito de lectura extraordinario. Es decir, papi leía desde muy pequeño muchísimo. Él contó en alguna vez que había leído El Capital muy jovencito, pero él mismo reconoce que no entendió nada. Y esa es otra de las cosas de mi papá que a mí me llama mucho la atención, y es la persistencia. Es decir, él no entendió nada la primera vez que lo leyó y lo dice tranquilamente, pero lo vuelve a leer, lo vuelve a leer. Y los últimos libros que tenemos del Capital que él ha leído tienen a la margen escritos que dicen: ¿y esto cómo lo hago en Cuba? ¿Y esto cómo se practica en Cuba? Es decir, no solamente llega a dominar el Capital perfectamente, sino a aplicarlo a una realidad totalmente diferente como la nuestra. Entonces, en ese caso, es lo que habla de un hombre que va creciendo, que va educándose, que va leyendo continuamente, pero que lo va practicando. Es decir, no se queda solamente con el conocimiento, sino que él trata por todos los medios de llevarlo a la práctica. Y a mí me parece que eso es una de las lecciones que después el Che nos deja a todos nosotros, ¿no? No es solamente saber que algo está mal, no es solamente comprender la situación en que el mundo está viviendo, sino es tratar de actuar para mejorar esa situación. Es tratar de hacer algo con tu propia vida para mejorar la de los demás. ¿Sí? Yo pienso que ese es el mensaje más hermoso que él nos dejó a todos. Con el tiempo decide estudiar medicina. Algunos cuentan que era una tía que él tenía, se llamaba Beatriz, hermana de mi abuelo, que él quería mucho y que enfermó. Otros dicen que fue la abuela. Pero en fin, la cuestión es que decide estudiar medicina. Es un dolor de cabeza mi papá estudiando medicina. Es un hombre muy capaz, pero con muchas cosas por hacer. Es decir, un muchacho joven que busca muchas cosas a su alrededor y comienza su primer viaje por América Latina, aún estudiando medicina, siendo estudiante de medicina. Eso es algo extraordinario, porque los médicos, si los que escuchen esto y han estudiado medicina, saben que es muy difícil hacer otra cosa cuando tú estás estudiando medicina, es acaparadora, te lleva todo el tiempo. Pues mi papá recorre media América Latina aún estudiando medicina. Eso lo hace despertar de, quizás estamos hablando de un argentino de clase media, no alta, pero clase media,
que tiene ciertas comodidades en su vida, ¿no? Que de alguna manera ha logrado ir a la universidad, tiene vivienda, tiene una familia que más o menos se mueve con ciertas posibilidades económicas, digamos. Y ese viaje por América Latina le hace darse cuenta de que el mundo no es así, que hay muchas cosas muy diferentes, que hay muchas cosas pasando a su alrededor que lo conmueven, que hacen que este joven, que antes le interesaba ser el mejor médico del mundo porque quería ser un gran investigador, descubrir algo, por ejemplo la enfermedad de la lepra, a él le llama mucho la atención en esa época, y él quiere descubrir cómo curarla, cómo mejorarla, pero después se da cuenta que hay una enfermedad mucho más grave que vive la humanidad, que es la pobreza, la miseria en que vive el mayor por ciento de seres humanos de nuestro planeta, pero también la indolencia de los que pueden hacer algo para cambiar esa realidad y no lo hacen. Simplemente se conforman con vivir un poco mejor y no intentan cambiar la realidad. Así que ahí va despertando de este Ernesto Guevara el Che que llega a nosotros. Es interesante, ustedes saben que los argentinos dicen che vení, che andate, ese tipo de cosas utilizan siempre para hablar. Y cuando él llega al grupo de cubanos, que también ustedes saben que los cubanos somos así, que le ponemos sobrenombre a cualquiera con mucha facilidad, pues el grupo de cubanos, cuando él empieza a hablar así delante de ellos, che vení, che andate, el Che. Y ahí se le queda el apodo, Che. Pero fíjense que con el tiempo él lo mantiene, porque es lo que habla de su raíz cultural. Es decir, él nunca ha dejado de ser argentino, se siente cubano. Y se siente muy, muy admirado por ser un hijo del pueblo cubano, pero no deja de ser argentino. Y eso hace que este hombre vaya buscando por todas partes, tanto América Latina como por el mundo en general, cómo hacer mejor el proceso revolucionario cubano, cómo llevar a la práctica toda una serie de cosas que ha ido aprendiendo y que ha estado viendo. Por ejemplo, él estudia y trabaja en México en un hospital nacional, y ahí conoce a Salazar Mayén, que es un médico mexicano extraordinario. En el momento era cardiólogo, pero también hacía un poco de alergia. Entonces se unen, trabajan juntos, el profe siente mucho respeto por su alumno y tienen una magnífica relación. Cuando papi viene a Cuba, triunfa la Revolución Cubana, todas esas cosas, él manda a buscar al médico mexicano para que le ayude a crear un hospital único. Sí, el sueño de un hospital, que no solamente sea un hospital que atienda a pacientes, sino que también sea un hospital que forme a buenos médicos. Y Salazar Mayén viene a Cuba, hace un bosquejo por todos los hospitales nuestros y deja un proyecto de un hospital integral. Todavía no lo tenemos completamente, pero nos hemos acercado bastante a esa realidad. Hay muchas cosas que el Che comienza a hacer desde los primeros momentos. Acuérdense que él llega en la expedición del Granma como médico y ahí comienza a atender a todos los pacientes que hay en la Sierra Maestra. Cualquiera, tiene que ser una persona que tenga un problema y él lo ayuda o trata de ayudarlo. Y ese es el médico que él piensa que debe formarse en un proceso revolucionario. El médico que no mira el nivel de aumento de su bolsillo, sino que mira cuánto puede hacer por un ser humano. Y es lo que trata desde el primer momento de que las nuevas generaciones de médicos cubanos tengamos presente. Él decía que todo el oro del hombre más rico del mundo no vale la vida de un ser humano. Y eso es muy importante. Le da mucha importancia a la medicina social. Es decir, no solamente es el médico como ente funcionando, sino dentro de una sociedad que pueda hacer que esa medicina sea asequible a todos, pero además preventiva. El Che comienza todas estas ideas de la prevención de la medicina. Bueno, con el tiempo saben lo que pasa, él sigue su camino por otras tierras del mundo y desgraciadamente muere en Bolivia. Se troncha una vida que pudo haber hecho quizás muchas cosas más, pero
Es la vida de un hombre que decide que tiene que hacer algo más por la sociedad. No se queda conforme con ser el ministro de Industria de un país como el nuestro, ser el primer diplomático de esta revolución, ser el creador de Radio Rebelde, no se queda conforme con esas cosas, sino que sabe que todavía tiene tiempo, todavía tiene vida y fuerza y hay que dedicar esto a otros pueblos. Fidel, por supuesto, lo apoya, lo sostiene y le permite que haga realidad su sueño. Con el tiempo, Fidel es quizás el hombre que lleva mejor a la práctica todos los sueños del Che. Las últimas veces, y todavía eso me cuesta trabajo, pero las últimas veces que hablamos, él hablaba de mi papá el presente, siempre. Fidel era un hombre que no aceptaba la muerte de sus compañeros, una cosa muy impresionante. Yo me acuerdo que estábamos hablando y yo le pedí que me contara, por ejemplo, alguna discusión de esas famosas que la gente decía que mi papá y Fidel habían tenido. Y yo le decía a Fidel tío, y le digo tío toda la vida, y me dijo, bueno, cuando estábamos en México, que caímos presos, yo doy la orientación, dice Fidel, de que nadie diga su orientación política. Si yo doy la orden de que nadie hable de su ideología, su orientación política. Y me dice, ¿qué crees que hizo tu papá? No solamente dijo que era comunista, sino que habló con el esbirro de la cárcel sobre la personalidad de Stalin. Resultado, todos nos dejaron libres excepto a tu papá. Y yo digo, ¿y tú qué hiciste, tío? Y digo, él dice que fue a la cárcel a pelear con mi papá porque había incumplido directamente una orden. Y cuando fue, se da cuenta que mi papá no puede mentir. No está en él, no lo logra. Entonces yo le digo, ¿y entonces qué hiciste? ¿Qué voy a hacer? Sacarlo, tratar de sacarlo. Y eso es una de las cosas que hace que mi papá y Fidel tengan una amistad indisoluble aún después de muerto, ¿no? Una cosa impresionante también porque mi papá reconoce que Fidel, poniendo en riesgo todo lo que había hecho ya y preparado para el Granma, lo deja quieto hasta que logra que mi papá salga de la cárcel. Mi papá además le dice, mire, usted puede irse, lo único que yo quiero es que me deje las condiciones para yo seguir, que no me regresen a Argentina, sino yo salir a otro tercer país y poder entonces después volver con ustedes, ¿no? Pero Fidel no le hace caso. Hasta que no logra la libertad de mi papá, no se va, y se va con él. Y eso yo creo que marcó a mi papá también para toda la vida, ¿no? Es decir, su jefe, su compañero, su amigo, son cosas muy lindas. En fin, que Fidel después lleva todos esos sueños del Che, los hace realidad y los hace todavía más grandes. Y yo soy el fruto, por ejemplo, de esos mismos sueños. Me formé con esta revolución, nací aquí, y cuando estaba estudiando el preuniversitario dije, voy a ser médico. Claro, mi papá era y es para mí un ejemplo extraordinario y único. Y dije, bueno, voy a ser médico. Cuando se lo dije a Fidel, era una cosa, una alegría. Me tomó las manos y me decía, ay, el Che va a ser médico. Muy entusiasmado con eso. Por tanto, toda mi carrera traté de ser muy buena estudiante y lo logré realmente para que él se sintiera orgulloso de mí. Cuando estamos ya empezando el último año de la carrera, que vamos a empezar el último año de la carrera, viene la revolución nicaragüense. Y Fidel habla con los estudiantes del último año de la carrera de medicina y nos dice, ¿quién de ustedes quiere hacer el internado internacionalista en Nicaragua? Y bueno, allá fuimos alrededor de 480 jóvenes cubanos a hacer el último año de la carrera en Nicaragua. A mí me tocó Managua, que quizás eran unos lugares peores porque es la capital y había muchos contras, médicos que no respondían a un proceso revolucionario, ¿no?
aunque debo decir que he tenido en Nicaragua el mejor profesor de medicina que tuve en mi vida, se llama Norma Girón, todavía está vivo y es un hombre extraordinario. Pero bueno, apartando de Norma Girón, la mayoría de los médicos en Managua no eran médicos muy revolucionarios que digamos, entonces había que estar todo el tiempo combatiendo esa situación. Pero fue una experiencia extraordinaria para mí. Imagínense una muchacha criada en una sociedad socialista y de pronto llega a una sociedad que empieza a tener un cambio, pero que sigue siendo capitalista, con todas las diferencias que eso conlleva, con toda la miseria y la pobreza a gran parte de la población, y enfrentar eso. Fue una escuela extraordinaria. Fue un año difícil, nos marcó para toda la vida, pero nos hizo seguramente mejores seres humanos y mejores profesionales también de la salud. Así que las misiones médicas comenzaron muy temprano, pensaron en 1963, se dice, con Argelia. Aunque hay un antecedente que es cuando el terremoto de Chile, que va a una brigada médica cubana, pero no sé por qué, para la historia de nuestra medicina queda que 1963 es la primera misión médica cubana internacionalista. ¿Y qué creen? ¿Quién vio a los médicos que estaban en Argel? Mi papá. Estuvo con ellos, tiene una foto muy bonita, cuando él va a Argelia pide hablar con ellos, se entrevista con ellos, y seguramente estaría muy orgulloso de todos esos jóvenes que habían dado el paso al frente y que todavía no eran los jóvenes que después fuimos formando. El ejemplo del Che se ha multiplicado, se ha hecho en miles de jóvenes, hombres y mujeres cubanos que hemos cumplido misión internacionalista como médicos, como maestros, como instructores de arte, como deportistas, no solamente como médicos. Es decir, hemos ampliado el diapasón porque hemos tenido un jefe como Fidel que pensaba en grande. ¿Sí? No era solamente una cosa, sino que era el alma de esta revolución, de manera que intentaba formarnos en dar lo mejor de todos nosotros. Y yo creo que lo logró. Y estaría muy orgulloso en estos días cuando regresó la brigada médica nuestra que estaba en Italia, que también yo creo que hay que hacer recibimiento a todas las demás, pero esa que llegó de Italia a mí me conmovió mucho porque yo lo veía a él multiplicado, no solamente a mi papá, sino también a Fidel, multiplicado en cada uno de esos hombres. Es lo más hermoso que puede hacer un ser humano. A pesar de que te vas físicamente, has sido capaz de marcar a una generación, no solamente una generación, sino a un pueblo. Has marcado con tu ejemplo, con tus enseñanzas, has dado lo mejor de ti. Y yo estoy segura que esos 92 años que mi papá cumpliría ahora, si estuviera vivo, sería muy feliz en ese sentido. Nos daría muchas críticas, eso seguro, porque como decía Fidel, el argentino nunca se quedaba callado ante nada. Y el mismo Fidel le preguntaba a veces, ¿qué crees? ¿Cómo vamos? Y él me dijo también una vez que a veces él soñaba con mi papá. Y él le preguntaba en el sueño, ¿no? ¿Qué creía? ¿Qué le parecía? Y es difícil, porque el argentino hubiera dicho un montón de cosas, pero siempre al lado de nuestro pueblo, siempre junto al pueblo cubano. Crítico, muy crítico, pero constructivo. El Che era de los hombres que criticaba para hacer crecer, para mejorar, para demostrar que se puede ser mejor. No esas críticas banales y estúpidas que dicen por el mundo sobre nuestros médicos, por ejemplo. Eso es absurdo, es totalmente absurdo. Hay que sentir la sonrisa de un niño. A mí me tocó Nicaragua y después me tocó Angola, 2 años en Angola en plena guerra, que eso sí me marcó para toda la vida de verdad. Angola es un lugar extraordinario, son nuestras raíces. África, de ahí venimos nosotros. El que esté muy blanco de piel, que se lo crea, todos tenemos genes africanos, todos. Y a mucha honra, esa mezcla es lo que nos hace un pueblo extraordinario.
Y eso es lo mejor que tenemos como nación, esa mezcla de cultura y de fuerza humana. Y de alguna manera estamos devolviendo lo que hemos recibido. Estos hombres y mujeres que fueron extraídos del continente africano, no solamente sus riquezas materiales, sino sus riquezas humanas. Eso hay que devolverlo de alguna forma. Y que hoy haya brigadas médicas nuestras allí, que cuando el ébola, la Organización Mundial de la Salud, al único pueblo que vino a pedir ayuda para resolver esa enfermedad fue a este. No fue a ningún país europeo, fue a Cuba y obtuvo esa ayuda. Porque eso es lo mejor, no solamente que la pidas, sino que sabes que la puedes obtener. Y allá fueron nuestros hombres, los mejores médicos, los mejores enfermeros, los mejores técnicos nuestros, fueron allá y arriesgaron su vida y murieron para salvar a la humanidad. Esos son los hombres que el Che hablaba del futuro. Esos son los hombres que marcan la diferencia. Podemos tener miles de errores, nosotros no estamos ni somos perfectos. Es verdad, los cometemos. Pero mientras seamos capaces de formar hombres y mujeres con esa calidad humana, somos un pueblo invencible, totalmente invencible. Y eso se lo debemos a los hombres como el Che y como Fidel.